Gracias por estar el día de hoy acá. La verdad es que estoy muy ilusionado con este tema. Les voy a ser sincero, yo tengo un fuerte sesgo hacia la ciencia y siempre tenemos debates interesantes acá en la U con muchos colegas. Y me preocupa un poco, digamos, yo veo las redes sociales como algo muy interesante para conversar, pero a veces siento que se ha trivializado mucho el proceso científico. A veces no sabemos todo lo que hay detrás de ciertos análisis o lo complicado que puede ser analizar ciertas cosas. Y con Adri le preguntaba, mira, ¿qué nombre le podremos dar a la plática? Observen que no le puse calentamiento global. Traté de buscar un título que fuera alineado a la intención de la plática. Decidimos llamarle cómo medir con honestidad intelectual la temperatura del planeta. ¿Sí? Noten que no estoy tratando de argumentar a favor o en contra de qué está pasando. Simplemente la pregunta es, ¿cómo se mide la temperatura del planeta? Y les voy a decir por qué me parece importante hacernos esa pregunta. Quisiera empezar con lo siguiente. Vamos a ver, les pregunto. Y es en serio la pregunta, noten que no, y no tengan pena, debatamos, platiquemos, tenemos que sentirnos cómodos conversando sobre este tema. ¿Hay calentamiento global? ¿Sí o no? ¿Están seguros? ¿Sí? ¿Ok? ¿Cómo saben que hay calentamiento global? Ok, y noten que las preguntas que les voy a hacer no hacen ánimo de debatir y jugar a gacha, sino que hablemos intelectualmente honestos sobre el tema. Por ejemplo, ¿ha investigado si la cantidad de agua ha caído en los últimos 10 años? Las estadísticas de lluvia en Guatemala existen. De hecho, yo las tengo que analizar porque analizo las lluvias para los ingenios de Guatemala. ¿Ha caído la cantidad de lluvia? ¿Tienen esa información? ¿Saben qué otra cosa analizo? También pronostico la radiación solar. ¿Ha aumentado la radiación solar en el tiempo? ¿Saben? Y no estoy tratando de hacer mala onda, es en serio la pregunta. ¿Por qué saben que hay calentamiento? ¿Qué evidencia tienen? ¿Sí? Y noten que esa es la parte importante. ¿Cómo sabemos lo que creemos? ¿Me siguen? ¿Cómo sabemos realmente lo que creemos? ¿Simplemente porque lo leí? ¿O porque me siento obligado a creer en algo? ¿O realmente he tratado de hacer un esfuerzo por entender el fenómeno a nivel científico? Esa es un poquito la pregunta. ¿Cómo se mide la temperatura del planeta? Digamos, los que tienen posiciones fuertes a favor o en contra de este tema, ¿realmente se han preocupado por investigar cómo se mide? Y todas las complicaciones que tiene el medir la temperatura del planeta. ¿Sí? Pregúntense un poquito eso, ¿verdad? Es más, ¿cómo se mide cualquier cosa? Ustedes tal vez se preguntarán, y pues, que es doctor en finanzas, ¿por qué no está hablando de climatología? Bueno, observen que yo tengo una especialización en control de procesos. Y en control de procesos nos enseñan a medir cosas. Es bien importante medir. A mí me encanta medir. Durante la época del COVID me puse a darle seguimiento a la pandemia. Me encanta medir cosas y me encanta tratar de predecirlas. Me gusta mucho a tratar de predecir cosas. Y por ahí han visto que me he puesto a tratar de predecir los juegos de fútbol, que por cierto que me ha ido relativamente bien. Pero a lo que voy es que a mí me gusta tratar de predecir cosas. Obviamente no predecir como que fuera astrólogo, sino predecir utilizando métodos cuantitativos, que es el tema que yo enseño. Aparte que es parte de mi vida laboral. Entonces, una de las cosas que vemos cuando estudiamos fenómenos es que medir cosas es complicado. No se imagina lo complejo que puede ser medir cosas. Empecemos con un ejercicio bien simple que yo utilizo en mis clases, ¿verdad? Me gusta mucho. Vamos a contar algo muy fácil, ¿sí? Yo no sé si a ustedes les gusta la Dolce Gusto. Esta foto la tomé yo, ¿verdad? Si ustedes ven acá, este que está acá son tés para nervios. Este que está acá, este es té para adelgazar. Este es capuchino, pero este es café americano de cierto tipo. Este es café americano de otro tipo. Por aquí hay capuchinos, ¿sí? Cada una son tapitas de Dolce Gusto, no sé si las han visto, que uno hace su cafecito individual. La pregunta que les quiero hacer es, ¿cuántos artículos hay en esta mesa? Y me gustaría que me digan un número. ¿Cuántos artículos hay en esa mesa? Parecería una pregunta trivial y fácil de contestar.
¿Cuántos artículos hay? 9. 6. Muchos. ¿Cuál es el número más grande de artículos que contaron ahorita? 10. Yo este experimento lo he hecho durante varios años. Les voy a mostrar los resultados. Les quiero mostrar, hice esta pregunta, me respondieron 297 personas. Y les quiero mostrar cuántos artículos hay ahí. Observen que aquí pueden ver que más o menos, aquí lo pueden ver, 99 personas vieron 5 artículos, 163 vieron entre 9, esto es entre 9 y 6, son los rangos, ¿verdad? Noten que hubo algunos que vieron, de hecho varios, 13 que vieron arriba de 100 artículos. ¿Por qué creen que hubo personas que vieron más de 100 artículos ahí? Las cápsulas internas. De hecho hubo una persona que me dijo, ahí hay un artículo. Yo me encargo de definir SKUs en los distintos centros de ventas. Eso me lo comentó, me dijo, ahí hay un artículo nada más. Bebidas. ¿Por qué hay tanta dispersión? ¿Cuántos artículos hay? ¿Por qué hay tanta dispersión en el número de artículos? Parecería fácil responder a esa pregunta. Porque ¿qué es un artículo? ¿Sí? ¿Cómo definimos artículo? ¿Qué es artículo? Parecería que medir la temperatura del planeta está clarísimo. ¿Cómo se hace? Uno agarra el termómetro y lo saca y mira la temperatura, ya sabemos la temperatura. Mi propuesta es que no es así de fácil. Es mucho más. Vamos a hablar de eso. Lo que quiero que vean es que cuando estamos en el mundo de medir cosas, inmediatamente aparece la subjetividad humana. ¿Sí? Y necesitamos lograr de alguna forma objetivizar un poco la medición. Necesitamos de alguna forma poder darle objetividad a algo que al inicio puede estar sujeto a mucha subjetividad. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de eso. Hablemos un poquito de cómo logramos esa objetividad. Y les digo, los deportes está lleno de este tipo de ambigüedades. ¿Quién ganó aquí? ¿Quién gana en una competencia en las Olimpiadas? Gana el que pasa primero la nariz, el que pasa primero la pierna, el que pasa la mano, el que se tira como que es Superman. ¿Quién gana? Ahora, les voy a hacer una pregunta mucho más profunda. ¿Cuál es la definición correcta de ganar? ¿Quién gana aquí? Si buscan en ChatGPT o cualquier inteligencia artificial, verán que la Asociación de Olimpiadas, el grupo que administra las Olimpiadas, define operativamente, que quiere decir, ellos decidieron que así lo van a medir, no necesariamente que así se tiene que medir, sino que así decidieron ellos que lo van a medir. Se define como que alguien gana el que pasa primero el torso. O sea que ustedes pueden tratar de pasar con las manos o tratar de tirarse y no ganan, tienen que pasar su torso primero. ¿Sí? Ahora, no tengo claro, por ejemplo, si alguien se tira, porque no sé si han visto que algunos se tiran en el último momento, y pasan el torso, eso se considera ganar, porque probablemente también en la definición requiere que ustedes pasen corriendo y no necesariamente impulsados por un deseo de llegar a la meta. Pero a lo que voy es, decidieron utilizar el torso para definir ganar. Y noten que acá pues gana la que está aquí enfrente. Ella ganaría, que es la que está pasando el torso primero. ¿Sí? Ahora, noten que esta definición es un poco arbitraria, es decir, ellos decidieron, y hay un argumento de por qué el torso, de alguna forma es el centro de masa, lo que se espera que pase la meta, y sugiere que ahí está el centro físico identificador del sujeto, pero es un argumento. Y es más, no todas las deportes lo definen exactamente igual, hay distintas definiciones. Pero digamos que esta es la que se utiliza en las Olimpiadas. Bien, entonces, una cosa es la definición de diccionario, que no nos sirve de mucho para hacer ciencia. Para hacer ciencia nos sirven de mucho las definiciones de diccionario. Necesitamos levantar datos y para eso vamos a utilizar una definición muy particular. Un tipo de definición que se llama definición operativa, ¿sí? Que básicamente lo que nos dice es cómo medir algo. Entonces, con esa pequeña introducción nos preguntamos, antes de tener posturas emocionales fuertes, que hay muchas emociones allá afuera, a favor o en contra del calentamiento global, ¿sí? Antes de tener una posición muy fuerte, te has preguntado cómo se mide operativamente la temperatura del planeta.
¿Cuál es exactamente el procedimiento para hacerlo? ¿Cómo saben si se está calentando o no? ¿Cómo han medido esto? ¿Sí? ¿Cómo saben cuánto calentamiento es peligroso? Y cada una de estas son preguntas bien complicadas. Porque una cosa es que se esté calentando y otra cosa es que sea relevante que se esté calentando. Porque puede ser normal que se esté calentando. ¿Sí? Es decir, realmente es un problema. ¿Cómo saben qué factores calientan a la Tierra? Y luego la otra pregunta que nos tenemos que hacer ¿es el humano lo único que calienta la Tierra? ¿Y cómo lo sabemos? ¿Sí? ¿Cómo se miden estos fenómenos con honestidad intelectual? ¿Cómo hacemos para realmente entrarle? Antes de tener una postura, primero entendamos el fenómeno y después decidimos qué creemos, ¿sí? Pero entendamos el fenómeno. Entonces, me gustaría muy brevemente sugerirles qué es honestidad intelectual. Les voy a dar una definición un poquito práctica, no estoy siendo filosófico, acá simplemente cómo lo voy a manejar. Y quiero empezar con un caso un poco simpático y político, porque creo que ilustra muy bien el tema. A Al Gore le dieron el Nobel, él es vicepresidente de Estados Unidos en la época de Clinton. Le dieron el Nobel precisamente por un documental que probablemente lo han visto ustedes sobre el calentamiento global y le dieron un Nobel por eso. Pero cuando analizamos lo que propuso, para mí es muy importante testear lo que las personas pronosticaron que iba a pasar. ¿Se acuerdan que les dije que para mí predecir es bien importante? Porque predecir nos ayuda a entender si entiendo el fenómeno o no, ¿sí? Entonces para mí es importante ver si las predicciones de Al Gore realmente se han cumplido. Y les quiero mostrar algunas cosas. Les voy a leer lo que dice ahí. Esto lo pueden buscar en el link que está ahí. Ese es el lecture note que él dio en el Nobel. Él dice, last September, as the northern hemisphere tilted away from the sun, ¿verdad? Scientists reported with unprecedented distress that the North Polar ice caps is falling off a cliff. Es decir, se están deshielando los polos, ¿verdad? Sobre todo en la Antártica, en el Polo Norte. One study estimated that it could be completely gone during summer in less than 22 years. Another new study, to be presented by US Navy researchers later this week, warns it could happen in as little as 7 years. Observen que esto fue en el 2007. Para el 2014, ya no, según lo que está proponiendo ahí, ya no tendría que haber hielo en los polos. Les pregunto, hoy estamos en el 2025, les pregunto, ¿hay hielo en los polos? Sí, y un montón. Y noten que eso es bien importante, eso no es trivial, eso es honestidad intelectual. Honestidad intelectual es reconocer que pronostiqué algo que no sucedió. Ahora, eso no significa que la cosa está bien. Lo que pasa es que tal vez no es tan mal como creían. Eso podría ser otra posibilidad. ¿Sí? Vamos a analizar eso. Pero noten que él dijo, y le dieron el Nobel por eso, pero noten que él estaba sugiriendo que habían estudios que dramatizaban sustancialmente lo que podía pasar con los polos. Acá hay otro. Miren esta otra, se la leo. These figures are fresh. Todo esto está él lo está diciendo, ¿verdad? No es ni siquiera especulativo. These figures are fresh. Some of the models suggest by Dr. Maslowski, ahorita les voy a hablar de él, that there is a 75% chance that the entire North Polar ice cap during the summer months could be completely ice-free within the next 7 years. Y noten que todo eso sugería que en el 2014 tendríamos que tener los polos completamente libres de hielo. Ahora les vuelvo a hacer una pregunta. Preguntas de esas annoying que nos hacemos los que queremos entender en serio un fenómeno. Así como les pregunté qué es un artículo. ¿Qué es polos libres de hielo? Significa que no hay absolutamente ni un solo pedacito de hielo. ¿Alguien sabe qué es polos libres de hielo? ¿Cómo lo definen los científicos? ¿Sí? Vamos a ver. ¿Quieren ver cómo lo definen? Pero lo que quiero que vean es que Al Gore hizo una serie de predicciones sustentado en algunos científicos. Y por ejemplo, lo que está diciendo Al Gore ahí, precisamente lo estaba mencionando Maslowski. Entonces aquí está abajo, donde dice Professor Maslowski, told American Geophysical Union, miren, the previous projections had underestimated the process now driving ice loss. Es decir, Maslowski sí era de los que eran científicos bastante pesimistas. Él sí reportó eso, sí reportó que sus modelos sugerían que los polos se iban a descongelar más rápido. Y él decía que sentía que también miraba en la data que la cosa era peor de lo que se creía. Veamos a Maslowski. Ahora, eso es lo que él publicaba en sus artículos, es interesante leer los artículos, pero lo que quiero que vean es que la gente política, la gente que hace mucho activismo, ¿verdad?
tienden a agarrar la información que les interesa y a veces descartan lo que tal vez el científico está diciendo. Porque el científico pudo haber dicho, miren, yo hice 25 escenarios y aquí hay uno trágico. ¿Y qué hacen muchas personas? Agarran solo ese escenario y no se dan cuenta que la persona tal vez propuso varios escenarios. A veces afuera dicen cosas que uno no está diciendo como científico, pero eligen, ¿verdad?, lo que sirve para alguna agenda. Entonces fíjense que, miren esto, aquí está Maslowski, dice, it's unclear to me how this figure was arrived. I will never try to estimate a likelihood, anything as exact as this. O sea, lo que está diciendo es, miren, yo no sé dónde se sacó el 75% de algo. Sí, yo nunca dije eso. Yo nunca hubiera hecho una estimación de ese tamaño. ¿Sí? Ahora, él sí era pesimista en muchas cosas, pero él no dio esa predicción, él no dijo esa probabilidad. ¿Sí? Ok, veamos un poquito qué está pasando con las capas de hielo. Por cierto, ¿cómo se mide el hielo polar? ¿Cómo saben cuánto hielo hay? ¿Alguien sabe? Es fascinante. ¿Alguien tiene idea cómo se mide? Con satélites. Y lo que se hace es que se mide la irradiación solar, cuánto refleja el hielo de la irradiación. De hecho, se leen distintas longitudes de onda, y lo que se hace es que la longitud de onda nos diferencia en dónde hay hielo y en dónde hay agua. Vamos a ver qué tanto saben de un poquito de física. ¿Qué diferencia entre el hielo y el agua a la hora de la luz solar? ¿El agua refleja o absorbe? Ambos. Refleja azul. Refleja el color azul, por eso es que lo vemos azul. ¿Sí? Y absorbe otras frecuencias. El hielo refleja todo, por eso es que se ve blanco. ¿Sí? Entonces noten que lo que hacen los satélites es que reciben esta radiación. No todo es luz visible, también utilizan otras frecuencias que no es luz visible, pero de esa forma logran cuantificar cuánto hielo hay en los polos. Usualmente cuando vemos todo el debate allá afuera, las verdades siempre son a medias. ¿Sí? Hay algo de cierto en el descongelamiento de los polos. Les quiero mostrar. Noten que aquí hay algunas estadísticas. Por ejemplo, en el 2025 sí se midió que la máxima área de hielo en el polo llegó tarde. Llegó más o menos, creo que fueron 10 días, más tarde de lo normal. Se tardó en llegar a su máximo. Pero ¿saben qué otra cosa sucedió? El máximo al que llegó parece ser de los más bajos que se ha obtenido históricamente. Ahora, noten que sí se hieló en la época máxima, pero llegó tarde y menos que otros años. Pero sí hay hielo, ¿sí? Solo que está bajando. Veamos la data, miren. Aquí pueden ver lo que se obtiene con los satélites. Noten que, por cierto, ¿por qué está tan bajito la cantidad de hielo aquí? En septiembre. Es el verano. Ahora ya se dieron cuenta que verano no es un verano sin hielo. ¿Sí? Siempre hay hielo, solo que hay menos hielo. ¿Y qué tenemos en el eje de las 10? Tenemos los millones de kilómetros cuadrados de extensión de hielo medido a través de satélites. Entonces, ven que en lila está el 2025. No sé si ven que estamos en la parte inferior de la variación. Y si analizan la cantidad de hielo, ¿verdad?, a lo largo del tiempo, vemos de que está bajando, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos en el máximo y ahorita, digamos, en la década reciente, este fue el nivel de hielo que se observa, no fue el nivel más bajo, ¿sí? No fue el nivel más bajo en la historia, en septiembre, pero digamos que sí estuvo en las décadas recientes, está bajito. ¿Sí? Ahora, pero digamos que hielo siempre hay, solo que está bajando, pero hielo todavía hay, y lejísimos todavía de lo que estaba diciendo Al Gore. Ahora, quiero hacer un poquito chistes, porque para que vean cómo es el contraste quiero que miren el contraste entre lo que está diciendo la ciencia y lo que está pasando en las redes sociales, ¿no? Pero digamos, déjenme retroceder un poquito. Observen que sucedió algo interesante acá. En el 2014, 2013 es cuando se tendría que haber cumplido la predicción de Al Gore de que ya no iba a haber hielo. Adivinen qué sucedió. Hubo más hielo de lo normal, es decir, hubo más hielo en el 2013, 2014 que en años previos. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Verdad? Dijeron y se sacaron los memes. Estos memes son de esa época. I predicted the ice caps will melt by 2014. Entonces, acá abajo, more ice than ever. ¿Sí? Luego aquí tenemos, the North Pole will be ice free in the summer of 2013.
because of man-made global warming, y aquí abajo, nope, it's still cold. ¿Va? Entonces, eso en el 2021. Entonces, noten que al final es cierto que digamos que son buenos memes porque digamos, es cierto que Al Gore no acertó en su predicción. Pero quiero que vean la realidad, honestidad intelectual. Veamos lo que está pasando. Aquí están los memes, miren. Aquí fueron, esta es la data, estoy marcando 2013-2014, donde están los memes. Vamos a ver, ¿qué ven ahí? Si ven que el 2013-2014 fue más alto de lo normal, ¿verdad? Porque no tengan habido más bajos, ¿no? ¿Sí? ¿Pero qué ven? ¿Ven algo interesante? Exacto, que veamos que sí está empujando para abajo, ¿no? Sí está empujando para abajo, pero no es con el drama que se habla allá afuera. Ahora, podríamos criticar el estudio, podríamos decir, mira, quiero ver cómo levantaste la data, y está bien. Entonces, parte del peer review y para ver si realmente hay formalidad en el levantado de datos. Pero lo que les quiero mostrar es que el 2003, 2014, 2015, esta fue la cantidad de hielo, 5 millones de kilómetros cuadrados, 5 y 4.63. Es decir, es la cantidad de hielo. Ahora, en ningún momento ha cruzado el threshold de definición operativa de Ártico sin hielo. Hay una definición operativa. Permítanme un segundito. Hay una definición operativa y es menos de 1 millón de kilómetros cuadrados. Aquí lo tengo, miren. El Ártico libre de hielo en verano es que, noten que el Ártico libre de hielo es en verano nada más, ¿verdad? Entonces, es que tenga menos de 1 millón de kilómetros cuadrados. Cuando algún día llegue abajo de 1 millón de kilómetros cuadrados, se consideraría oficialmente que entra dentro de la definición operativa de lo que los científicos llaman un Ártico sin hielo. ¿Sí? Ahora, quiero que vean algo. El 1 millón está aquí. El 1 millón está aquí. Estamos lejos. Todavía estamos lejos, pero está moviéndose aparentemente en esa dirección. Ahora, no sabemos qué está provocando eso, pero está bajando. ¿Sí? Estamos entendiendo por qué está pasando eso. Ahorita ni siquiera me estoy preocupando por qué pasa. Solo estoy mostrando que hay un desplazamiento hacia abajo. Pero lo interesante del análisis es que ya se dieron cuenta de algo. La pregunta pues, cuando lleguemos al 1 millón, si es que llegamos, ya no va a haber hielo. Nunca jamás en el Ártico. Es importante que lo entiendan. No. Ya se dieron cuenta pero no les parece simpático. Porque probablemente los jóvenes creen que se va a deshielar el Antártida y ya jamás van a ver icebergs, jamás. No, el siguiente año va a volver a subir. Lo que están diciendo es que ahora está llegando hasta aquí, se deshiela completamente y regresa otra vez allá arriba. En ningún momento se ha dicho que ya no va a haber hielo. Pero probablemente la gente sí lo entiende así porque no investiga lo que se está diciendo, solo leen lo que la casaca allá afuera quieren que oigan, ¿va? Entonces, a mí me da risa estas cosas, ¿verdad? Porque digo, pues, ahora a mí sí me intriga este fenómeno, sí me parece interesante estudiarlo, ¿verdad? Pero digamos que los científicos tienen, ¿verdad?, esa definición para ayudarnos a ver si nos estamos moviendo en esa dirección. Entonces quería que vieran esto, ¿verdad? Que ya se dieron cuenta que alcanzar el Ártico sin hielo en septiembre no implica que ya no va a haber hielo nunca. ¿Sí? Eventualmente va a regresar otra vez a hielarse, solo que en la época alta, ¿verdad? Bien, aquí hay otras predicciones fallidas de Al Gore, y las estoy agarrando contra Al Gore porque él es el Nobel, ¿sí? Y él es el que hizo mucho de este buzz, ¿verdad?, allá afuera. Pero noten que también él decía, y tenía que ver con esto del deshielo, que las costas de Nueva York iban a estar inundadas, ¿sí? Esto lo dijo justamente en el video, pues en el documental que hizo. Noten que en la realidad, ¿verdad?, ha habido un aumento en el nivel del mar, pero nunca a los niveles que él decía. Otra predicción fallida. Aumento inmediato en la intensidad de los huracanes. Estoy seguro que muchos de ustedes creen que los huracanes están intensificándose y yo analizo esa data, esa sí la he analizado yo directamente, y les cuento que se los voy a enseñar al final, no está claro que estén intensificándose. Lo que pasa es que ahora monitoreamos mejor a los huracanes. Ahora hay más información de huracanes, ¿sí?, que no había antes. No es que estén más intensos, es que ahora estamos más enterados, ¿sí? Entonces, que hay una gran cantidad de cosas que suceden allá afuera porque la gente no entra en detalle. Bien, entonces observen que les estoy proponiendo algo. Predecir algo y ver si se cumple la predicción es muy importante. De hecho, yo siempre he dicho que cuando tratamos de predecir, sobre todo fenómenos complejos como el clima o la bolsa de valores, es inevitable que uno desarrolle humildad
humildad porque es muy complicado predecir estos fenómenos. Intentar predecir contribuye a un poco de humildad y además contribuye a levantar mejores datos. Porque en la medida en que yo no estoy haciendo buenas predicciones, me estoy viendo obligado a revisitar mis premisas. Ahora, no está mal que fallemos en las predicciones, todos los días fallamos. Ustedes estoy seguro que apostaron al fútbol y en las quinelas y pronostican, y algunos ganan dinero y otros no. Pero noten que cuando verificamos si acertamos en la predicción, aprendemos. Aprendemos, nos ayuda a aprender. ¿Vamos bien? ¿Sí? Una pregunta rapidita. ¿Sabían algo de esto del hielo polar? De que ni siquiera está cerca de hielarse. ¿Sí? Es interesante, ¿va? Y la data está ahí, ¿va? Bien, me gustaría proponer honestidad intelectual. Cada vez que le entremos a estos fenómenos, antes de tener una postura política muy activista, ¿verdad? Entendamos el fenómeno y, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Medir con definiciones explícitas y consistentes. Tengamos claro cómo estamos midiendo el fenómeno. ¿Verdad? Poner a prueba las hipótesis con nuevas predicciones. Esa es parte de la honestidad intelectual. Y aceptar que metí la pata. O sea, no sucedió lo que dije. No big deal. Pero no le empiezo a destruir la vida de las personas antes, ¿no? Sino que acepto primero que necesito estar tranquilo y claro en el fenómeno antes de ponerme a hacer cambios regulatorios y cosas de ese tipo. Aceptar la revisión y la crítica. Desconfíen de ustedes. Mira, revisame esto. Alguien que tal vez no está de acuerdo, revisame esto porque no estoy tan seguro. Tal vez le encontrás algo que no estoy viendo. Porque nosotros queremos estar en lo correcto, ¿verdad? Y es bueno que alguien más me lo critique. Reconocer cuando un modelo no predice. ¿Sí? Reconocer incertidumbre y los límites. Esto va sobre todo a los científicos que empiezan a hacer especulaciones de lo que va a pasar en el futuro, de aquí a 100 años, ¿sí? Y noten que es complicadísimo. ¿Sí? Vamos a ver que es complicado predecir lo que va a pasar en los siguientes años, no digamos de aquí a 100. ¿Sí? Entonces, cierta humildad ayuda mucho en el proceso científico. Entonces, mi propuesta es esta. La ciencia, aunque tiene consenso en varios aspectos, es menos dramática. Yo creo que con frecuencia es menos dramática en sus predicciones y usualmente hace escenarios. Hay científicos de todo tipo, hay científicos muy intensos, muy pesimistas, hay muy conservadores, hay muy optimistas. Y al final es este consenso el que nos permite ir entendiendo qué está pasando, pero en general, usualmente un buen científico no es tan atrevido. Usualmente no somos tan atrevidos cuando hacemos predicciones porque sabemos las limitaciones de los modelos que estamos usando. Esto usualmente es más de los medios y de los políticos. Usualmente estos sí hacen predicciones agresivas. Los medios hacen mucho cherry picking con escenarios extremos o con científicos fatalistas. Eligen a los que son pesimistas, ¿no? para hacer sus noticias. En vez de tratar de mostrar un poquito mejor el consenso de lo que está pasando. Los grupos políticos, a favor o en contra, también exageran los resultados. Entonces, lo que estoy tratando es de olvidarnos un poquito de todo el buzz que hay afuera y concentrarnos por un ratito en la ciencia de la medición. ¿Sí? Y van a ver que de por sí ahí es fascinante, pero también es complejo. Bien, ejemplo rápido de honestidad intelectual, ¿les parece? Este les va a parecer simpático porque tiene que ver con mis alumnos aquí de ingeniería. Esto es el típico meme de allá afuera, ¿va? Aquí estoy demostrando que la Tierra es plana. Y ponen su medidor de nivel. Entonces, noten que como está. ¿Saben cómo sirven estos, ¿va? Para medir niveles en las construcciones? Es para ver que las vigas estén niveladas. ¿Sí? Entonces, ahí está mi demostración de que la Tierra es plana. Bueno, esto no es... realmente es fascinante que los griegos supieran cómo proponer una solución a esto, pero noten que Eratóstenes midió la curvatura de la Tierra, midió la circunferencia, utilizando simplemente dos torres, ¿sí? Una estaba en Cirina y la otra estaba en Alejandría, y lo que hizo es que dijo, bueno, si hay curvatura en la Tierra, a la misma hora, la sombra que se proyecta tendría que ser diferente. Y lo que argumentó es que el ángulo, porque conocía un poquito sobre cómo operar ángulos y triángulos en esa época, entonces lo que hizo es que con el ángulo de la divergencia de la sombra, calculó la circunferencia de la Tierra. ¿Sí? Ahora, esto no deja de ser fascinante, ¿verdad? Ustedes. Los números los puso en dimensionales egipcias, pero aquí está lo que realmente pronosticó. Eratóstenes propuso que la Tierra tenía 39.373 kilómetros y el dato que se conoce ahora es de 40.000. No nada mal, ¿va?
No está nada mal el patojo, ¿sí? Noten que tuvo un error de 1.8% en su medición. Ahora nuestros alumnos de ingeniería ya también hicieron su contribución, le tomaron foto a la Tierra y podemos ver la curvatura. ¿Sí? Esta es foto tomada por alumnos de aquí de la Mar. Mandaron un globo al espacio. Una pregunta, y les voy a decir algo. Alguien me puso en las redes, eso no implica que la Tierra no sea redonda, porque utilizaron una GoPro y la GoPro introduce curvatura en las fotos. ¿Qué hace alguien intelectualmente honesto? Les voy a decir algo, es una buena crítica. Ya, porque sí, es cierto que la GoPro introduce curvatura. ¿Sí? ¿Cómo manejamos eso si queremos resolver esa crítica? ¿Se les ocurre? ¿Alguna idea para resolver ese problema? ¿Sí? Exacto. Ok, preguntémosle, veamos, investiguemos cuál es la curvatura que induce el lente, restémosle esa curvatura y veamos si queda una curvatura remanente. Y de hecho lo hicimos y efectivamente queda una curvatura remanente. No es tan grande la curvatura que introduce el lente como para que genere esa curvatura. Pero date cuenta que me tomé en serio la crítica. Porque aunque yo estaba tranquilo de que la Tierra es redonda, sí, me parecía una crítica válida que ameritaba, desde el punto de vista de aprendizaje, ameritaba discutirla. ¿Sí? Pero antes que estábamos tomando en serio la crítica, pero digamos, yo soy de los que creen que la Tierra es redonda. Sí, yo soy de ese bando. Pero bueno, el punto es que a veces sí pues, pueden haber críticas interesantes y tenemos que aceptar que tenemos que hacer algún tipo de prueba para verificar si esa idea es correcta. Pero fíjense que el clima ha estado sujeto a esto, ¿verdad? Todo lo que es mediciones del clima ha estado sujeto a este tipo de luchas. Bien, les quiero mostrar, les hice este diagrama, quizás porque como soy ingeniero, ¿no? Les hice un diagrama de todas las cosas que tenemos que entender si queremos tener una postura muy sólida respecto al cambio climático. Por ejemplo, primero, tenemos que saber, vean el primer paso, medir la temperatura. Lo primero, ¿cómo se mide? Segundo, tenemos que tener ciencia para saber si es problemático o no. Ese es todo un campo enorme, ¿sí? Solo para saber si es problemático o no. Si sí es problemático, tenemos que hacer ciencia para determinar si somos nosotros o son otros factores que podrían ser. Ese es todo otro campo de investigación. Luego, si no somos nosotros, pero nos estamos calentando, ¿sí? Tenemos que ver si podemos hacer algo al respecto. ¿Sí? ¿Saben qué sí puede ser un riesgo? Que a mí sí me preocupa, que creo que nos va a unir como planeta, que un asteroide impacte la Tierra. Eso sí me preocupa a mí, y no es una idea tan loca, o sea, sí existen el riesgo de que en algún momento haya un impacto de algún asteroide, como el de los dinosaurios, ¿verdad? Que nos haga daños graves, ¿sí? Y noten que ese sí es complicado, porque ni siquiera tenemos la tecnología para redireccionar su curso, ¿sí? Realmente necesitaríamos mucha capacidad poderosa para poder empujar algunos kilómetros para que ya no nos peguen, ¿sí? Y eso probablemente sí necesitaríamos unirnos todos, ¿sí? Pero digamos, ese tipo de desafíos pues, todavía está por verse. Pero digamos, el clima, noten que se está investigando por muchos lugares, pero cada uno de estos rombos es ciencia muy intensa en sí misma. Porque aunque no seamos nosotros, el riesgo puede existir todavía, ¿sí? Y entonces tendríamos que estudiar cómo lo podemos mitigar, ¿sí? Aunque no seamos nosotros, ¿sí? Y noten que acá les propuse algo, que este es un toque mío. Realmente siempre pensamos que aunque haya un problema, la solución es tener que utilizar al gobierno para buscar esas soluciones. Pero realmente podríamos buscar soluciones completamente de mercado. Es decir, si hay un problema, pues resolvámoslo, pero con soluciones de mercado. Elon Musk eso es lo que está haciendo, ¿verdad? Elon Musk es de los que sí están preocupados con el calentamiento global, eso lo ha dicho él. Y digamos, él tiene su negocio de Tesla tratando de aportar de forma privada, ¿verdad? Podemos debatir y otras cosas de Elon Musk, pero lo que voy es que, digamos, hay muchos emprendedores que están tratando de abordar lo que ellos ven como una preocupación, ¿sí? Pero lo que estoy sugiriendo es que aunque haya un problema, la solución puede ser completamente a nivel de soluciones de mercado, ¿sí? Ok, entonces noten que en lo que me queda, no voy a tratar de entrar en la ciencia, todo esto, ¿sí? Veamos solo en la ciencia de medición, ¿sí? Veamos solo en la ciencia de medición. ¿Cómo se mide la temperatura global? Los jóvenes y todos los que no solo jóvenes, todo el mundo cree que alguien saca un termómetro todos los días y registra la temperatura, ¿verdad?
Y les digo que hay una gran cantidad de instrumentos para medir y todos tienen sus complicaciones. Definición operativa. ¿Qué es un artículo? Les hice al principio la pregunta. ¿Qué es un artículo? Bueno, ¿cómo se mide la temperatura del planeta? Por ejemplo, miren estas preguntas. ¿Dónde se mide? ¿Se mide en el mar? ¿Se mide en la tierra? ¿Y en la tierra en dónde? ¿Cada cuánto? ¿Los polos? ¿Se mide a qué altura? ¿Lo medimos en Shela o lo medimos en el puerto? ¿Dónde se mide? ¿Estamos todos midiendo de la misma forma? ¿Quién decide eso? ¿Sí? ¿A qué altura, cada cuánto medimos? ¿Con qué instrumento? ¿Usamos boyas? ¿Usamos satélites? ¿Usamos termómetros? ¿Usamos, no sé si sabían, pero se puede medir la temperatura a través de hacer drenados en el hielo y sacar burbujitas de aire capturado en el pasado, y eso nos permite saber la temperatura en distintos momentos en la historia. Pero la pregunta es, ¿cómo se mide? ¿Sí? ¿Cómo se miden estas cosas? Bueno, aquí están todas esta es una de las fotos, ¿verdad? De todas las estaciones de medición que existen al momento en que yo tomé la foto esta, ¿verdad? Vamos a la pregunta, ¿qué notan? ¿Qué notan en todas las estaciones que hay en el mundo? ¿Observan algo en las mediciones? ¿Algo que les preocupe? No les preocupa nada. Pareciera ser, buena observación, pareciera ser que mucha de la data que estamos levantando, ¿sí? Mucha de la data que se está levantando está fuertemente sesgada a Estados Unidos, Europa y Asia, ¿sí? Pero, por ejemplo, tenemos poca información del área amazónica, el área de los océanos está bastante subestrellada, ¿sí? Y también los polos, no sé si ven que los polos también tienen poco levantado de datos. Es decir, ahorita tenemos la data, todo eso se ha ido arreglando poco a poco, han ido tratando de resolver esos problemas, pero lo que quiero que vean es que solo con las estaciones ya vemos un sesgo a medir ciertos sectores. Les voy a preguntar algo, ¿no existe la posibilidad que las regiones urbanas fuertemente pobladas con edificios alteren las mediciones de temperatura en ciudades? Y de hecho hay mucha investigación en eso, se los voy a enseñar. ¿Sí? Les voy a explicar cómo se corrigen esas cosas. Pero acabamos que sí, se sabe que las mediciones de Estados Unidos pueden tener un fuerte sesgo a todo lo que es el urbanismo. ¿Sí? Todo eso se sabe, todo eso se ha investigado. ¿Sí? Entonces noten que la primera pregunta es, bueno, ¿cómo nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? En cómo integramos toda esa información? Luego, la otra pregunta es, ¿dónde se toman las medidas? Porque observen que una cosa es tomar una medida a nivel del mar. No sé si logran captar cómo está la gráfica. En el eje de las Y tengo la altitud en kilómetros. Observen que, por ejemplo, ahí arriba donde dice la termósfera, es donde vuelan todo lo que son cohetes que van al espacio, ¿verdad? Y luego nosotros, los humanos, estamos en la troposfera, que llegamos a 10 kilómetros, que es más o menos en donde vuelan los aviones, que es más o menos donde está el Monte Everest. Entonces, digamos que, no sé si ven que ahí tenemos variaciones de temperatura desde 10 grados hasta menos 40, pero digamos, ¿dónde se toma la temperatura global? ¿Se toma aquí? ¿Se toma aquí? ¿Se toma aquí? ¿Dónde? ¿Sí? Ahora ya se dan cuenta todo lo que nos tenemos que poner de acuerdo en el mundo para medir estas cosas, ¿sí? Y han hecho esfuerzos para hacer eso, ¿sí? Pero no es fácil. ¿Con qué instrumentos? Con termómetros de superficie, con boyas, como la que tienen en pantalla. Noten que él está mostrando digamos lo que es perforaciones del hielo para tomar mediciones, boyas que toman mediciones en la superficie marítima, satélites que toman mediciones de temperatura desde el espacio. La pregunta es, ¿qué termómetros usamos? ¿Cuál de todas estas técnicas vamos a usar? ¿Sí? ¿Todos miden la temperatura igual o es necesario hacer ajustes y correcciones? ¿Qué intuyen? ¿Sienten que hay que hacer algún ajuste de corrección cuando usamos boyas o cuando usamos satélites? Sí. Saben que hay toda una ciencia de ajuste. Hay gente que se especializa en ajustar cosas. Hay todo un trabajo para entender cómo ajustar de forma que no nos alteren las mediciones. Bien, un detalle importante de la conversación es que debido a toda esta complejidad que tenemos allá afuera,
Usualmente los científicos les gusta medir anomalías. ¿Han oído hablar de las anomalías? Las anomalías es la diferencia de la temperatura de hoy respecto a una referencia, ¿sí? Déjenme explicarles a qué me refiero. Por ejemplo, supónganse que vamos a tomar una medición con un termómetro convencional en Shela. Shela está alto comparado con el puerto. Entonces voy a tomar una medición en el puerto a nivel del mar y voy a tomar una medición en Shela. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a ver que, por ejemplo, el promedio de Shela hoy, a esta hora, por ejemplo, si voy a tomar la medida, el promedio de Shela a esta hora, vamos a decir que es 8 grados centígrados. Esto es lo que ha estado Shela a esta hora hoy, en los últimos 10 años, por ejemplo. Ha estado 8 grados centígrados. Mido cuánto está hoy la temperatura, no el promedio. Hoy, cuánto es la lectura. Me da 5. Entonces, que la anomalía va a ser la diferencia entre esos dos. Entonces, pareciera ser que estoy, en este caso, 3 grados abajo de la media. O puedo estar 3 grados arriba de la media. Local, la media local. Y lo mismo vamos a hacer en el puerto. En el puerto vamos a medir la temperatura promedio en algún periodo y voy a compararlo contra la lectura real para ver si estamos arriba o abajo. Cuando ustedes, si detectan que el mundo se está calentando, ¿qué van a observar en las anomalías? Si el mundo está calentando, ¿qué van a notar en las anomalías? ¿Qué debería pasar en las mediciones en Shela y las mediciones en el puerto? Si hay calentamiento. Deberíamos observar que siempre están arriba de la media histórica, ¿sí? Ahora, una pregunta importante es, ¿cuál es esa media histórica que usamos? ¿Quién define cuál es la media histórica que vamos a usar? Hay acuerdos de cómo y de hecho cada estudio utiliza distintas medias históricas. Lo que pasa es que lo tienen que reportar. Tienen que decir cuáles están usando. Bien, les quiero mostrar un estudio mal hecho, ¿sí? Que estuvo ahí en las redes. Yo logré agarrar una cosa. Ahorita ya lo bajaron, porque era alguien crítico, estaba criticando y lo hizo mal. Está mostrando que los satélites, noten que todo lo que son mediciones de anomalías, en el eje de las Y tengo las anomalías, ¿sí? Aquí está el cero. Cero anomalía, ¿qué significa? A ver si me están entendiendo. Cero anomalías, no hay ni calentamiento ni enfriamiento. Todas las estaciones están centradas en cero, de diferencia. Hacia arriba hay calentamiento, hacia abajo hay enfriamiento, ¿sí? Este artículo lo que decía es que lo que está en verde, noten que son las mediciones terrestres, y lo que está en rojo son las mediciones satelitales. Lo que estaba demostrando es que no miden lo mismo, ¿sí? Y de hecho, si se ven, las mediciones satelitales se quedaron como que constantes. No sé si ven que se calentó y luego se quedó constante, mientras que las mediciones terrestres muestran una tendencia. Ahora, este es un estudio mal hecho. ¿Qué está mal hecho acá? Que está comparando peras con manzanas. Utilizó distintos promedios de referencia para comparar las dos mediciones. El crítico tendría que haber tenido el cuidado de homogenizar el periodo de referencia para calcular las anomalías de los satélites y para calcular las anomalías de terrestres. Porque lo contrario, aquí está mintiendo. Está haciendo ver una diferencia que no es cierta, ¿sí? Por un mal análisis. Porque no entienden cómo se miden las anomalías. Les quiero mostrar, estas fotos las tomé en mi casa. ¿Sí? Cambiar la referencia, el periodo de referencia para calcular las anomalías es el equivalente a cambiar de báscula. Aquí tengo mi pesa que yo uso. Esta pesa 25 kilos, ¿sí? Noten que son 11 kilos, más o menos, ¿verdad? Aquí la estoy midiendo con una pesa electrónica. Me pesa 11 kilos, es decir, me está diciendo que pesa 24, tendría que pesar 25, ¿sí? Está descalibrada casi que una libra, ¿va? Un kilo, pero no, pero una libra. Ahora miren la mecánica, es la misma pesa. En la mecánica pesa 20. Ahí estoy corrido, estoy descalibrado 5 libras. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta que utilizar las dos pesas me está dando números distintos. Una pregunta para ustedes, vamos a ver. ¿Significa que no debo usar la pesa mecánica? ¿Significa que no tengo que usar la pesa mecánica? ¿Qué pasa si solo eso tengo en Yukutruku, en Canadá? Hay estaciones lejísimos, ¿no? No tengo otra más que esa báscula. ¿Cómo hacemos para arreglar eso? Simplemente le aplicamos el ajuste de 5 libras. Todo lo que venga de ahí, súmale 5. ¿Sí? Porque
tiene ese error. Obviamente hay que tener una referencia confiable para ver cuál es el sesgo que tienen distintas mediciones. Entonces, mucho del trabajo de los climatólogos es lidiar con estos problemas, ¿sí? Bien, entonces, les quiero mostrar brevemente, porque me quedan como 15 minutos, 10 minutos, 10 minutos. Les quiero mostrar un poquito contrastes que han hecho 3 institutos bastante conocidos en este campo. Vamos a analizar el Goddard Institute, que es el GIS de la NASA, el NOAA y lo que es el HATCROT. Es un nombre feo, pero HATCROT es las siglas para representar el instituto inferior. Estos 3 utilizan una base de datos bastante parecida, pero utilizan distintas técnicas de corrección de todos estos factores que les he estado mencionando. Una pregunta, ¿por qué no todos hacen lo mismo? ¿Por qué es interesante que cada instituto utilice técnicas de corrección distintas? ¿Por qué creen que eso es algo que se ha fomentado en vez de tratar de aniquilarlo? Porque queremos ver si, sin importar cómo ajusto, concluimos lo mismo. ¿Sí? Porque como sabemos que es difícil medir, queremos ver si distintas definiciones de artículo llegamos más o menos al mismo número. ¿Sí? Eso es lo que están tratando de hacer. Entonces, que eso es deliberado, ¿verdad? Crear ese tipo de discrepancia. Bien, vean, les quiero mostrar un par de gráficas para que vean todo lo que se ha hecho a nivel de detalle. Pero veamos, ajustes por ausencia de estaciones de medición. ¿Sí? En otras palabras, hay bias que tengo que corregir porque hay pocas estaciones, por ejemplo, ¿sí? O faltan estaciones. Ausencia, digamos, ¿cómo ponderamos todo? ¿Cuál es el acuerdo para ponderar toda la información para calcular la anomalía global? Ajustes por escasez de estaciones al ir hacia atrás en el tiempo. Conforme ustedes van para atrás, cada vez hay menos estaciones. Eso introduce un bias, un sesgo en las mediciones. Tengo que corregir esos sesgos. Simplemente porque si quiero ir hacia atrás en el tiempo, necesito hacer esas correcciones para ver cuánto nos hemos calentado, ¿sí? Observen que ajustes por la altura de la estación. Hay modelos que se han creado para saber cómo cambia la temperatura en función de la altura donde está la estación, sobre el nivel del mar. Ajustes por transformar lecturas de radiación satelital a temperaturas. Cuando ustedes miden con satélites, tenemos que hacer un ajuste en las lecturas satelitales para pasarlo a lecturas terrestres, ¿sí? Ajustes por equipo usado. Los satélites, las boyas, los termómetros terrestres, los barcos, todos tienen sus vallas. Ahora se dan cuenta que cada una de estas cosas introduce críticas válidas, porque tenemos que estar tranquilos de que el bias que estamos calculando, los sesgos, están bien estimados, ¿sí? Para ver si estamos midiendo bien el fenómeno. Bien, vean les voy a mostrar un par de estudios rapidito. Miren qué belleza este estudio. Hansen es uno de los importantes en este campo. Este es un estudio que me gustó mucho. Básicamente lo que ellos hicieron ni siquiera querían medir el calentamiento global. Ellos lo que querían es analizar si habían, qué tan cercanas tenían que estar a las estaciones para poder deducir cuál era la temperatura que hubiera habido en un lugar donde no habían estaciones. ¿Me siguieron eso o no? Lo voy a repetir. Lo que ellos querían era determinar qué tanto cambiaba la temperatura en un sector donde no hay información, utilizando la información de las estaciones colaterales, ¿sí? Y lo que hicieron fue medir correlaciones. Y descubrieron que mientras estemos abajo de 1200 kilómetros, la data circundante correlaciona muy bien con el punto central, con el punto que falta. ¿Para qué creen que están usando eso? Los ambientalistas. Bueno, no los ambientalistas, los climatólogos. ¿Para qué creen que necesitamos rellenar hoyos? ¿Qué pasa si yo quiero reconstruir la temperatura del océano? ¿Qué pasa si yo quiero reconstruir la temperatura del océano en un sector hace 50 años? Me interesaría tener temperaturas circundantes. Ahora ya sabemos que mientras esas temperaturas circundantes estén más o menos en un radio de 1200 kilómetros, la estimación del punto que falta es bastante buena, ¿sí? Esto es lo que estoy tratando de decirles, miren. Aquí tengo un punto que no sé, de información. Y entonces tengo algunas que están a 200, otras que están a 1200, y lo que dijeron es, miren, arriba de 2000 ya la divergencia es muy fuerte. Traten de hacer interpolaciones con estaciones que no están más lejos de 1200 kilómetros. Es más, para interpolar y calcular la temperatura en un área donde no sabemos, hay un peso que va desde 0 a, cuando llegamos a 2000 kilómetros,
hasta pesos más altos cuando estamos a 200 kilómetros. Y allá afuera van a ver que hay mapas construidos con estaciones con suavizados de 200 kilómetros o con suavizados de 1200. Y lo que queremos es ver si la temperatura global es diferente, en función de qué tanto estamos especulando. ¿Sí? Es un estudio bien bonito, no tiene nada que ver con calentamiento, tiene que ver con cómo medir bien. ¿Sí? Vean este otro, lo mismo hace Hansen, solo que aquí les estoy mostrando que el acuerdo este que les mencioné aquí, ¿verdad? Es mucho de la forma en que van a integrar la información y ponderarla para calcular la anomalía global de todo el planeta. Ajuste, otra cosa que hicieron, que hacen los científicos es analizar qué tanto sesgo se introduce cuando la información cada vez es más escasa hacia atrás. Entonces lo mismo, ¿verdad? Noten que van a calcularlo en el error que se genera conforme nos vamos hacia atrás y recomendaron no medir nada antes de 1880, porque cualquier información que venga previo a ese periodo es bastante desconfiable, pues introduce mucha duda en la información. ¿Sí? Hay estudios que intentan medir antes de 1880, hay uno que creo que es desde 1700, pero obviamente como entendemos esto, sabemos de que esos estudios tienen su cuidado, porque claramente hay mucha incertidumbre en las mediciones en esa época. Bien, déjenme mostrarles un par de gráficos. Este es uno de los que más me gustó. ¿Se recuerdan que les dije que la población puede calentar al planeta? ¿Sí? Bueno, ¿cómo hacen esta corrección? Miren qué bonito. Lo que hacen es que con satélites miden la luminosidad del mundo a través de la radiación de las luces artificiales nocturnas. ¿Sí? Entonces, noten que aquí tenemos un mapa, que por cierto, ahí está Corea del Norte, no sé si lo ven, este siempre ha sido famoso por eso. Se lo voy a mostrar. Aquí está Corea del Norte, miren. ¿Lo ven? ¿Dónde está? Está ahí. Sí lo ven, es el que está oscurito ahí arriba, ¿va? Pero lo que quiero que vean es que usualmente en negro pueden ver los sectores que están predominantemente oscuros son los que no tienen luminosidad. ¿Sí? Noten que claramente el área amazónica, el área africana tienen poca luminosidad. ¿Saben qué han hecho? Hay algo bien interesante que han hecho los climatólogos. Agarran únicamente estaciones que están completamente oscuras, ¿sí? Para medir las anomalías globales. ¿Por qué creen que están haciendo eso? Porque quieren ver si bajo ausencia de las luces artificiales de las ciudades hay calentamiento global. ¿Sí? Este es un estudio muy bonito y noten que, por ejemplo, aquí pueden ver las zonas celestes que se miran ahí en Estados Unidos, son lo que se llaman pitch dark, son regiones que están completamente desprovistas de radiación artificial, y estas áreas pitch dark sirven para tratar de medir el efecto de la radiación urbana. ¿Sí? De esta manera calculan el sesgo en función del tamaño de la ciudad y de esa forma corrigen la información de las ciudades que tienen intensidad en la urbana. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de todo el trabajo que hay, no? Ahora, no sé si ven un poco mi frustración. ¿Se dan cuenta de todo el trabajo que hay detrás? Y lo fácil que es hablar un montón de cosas de afuera sin saber lo que está hablando uno, ¿no? Y eso que solo estoy hablando de la medición. ¿Sí? Solo estamos hablando de la medición. Si vamos a criticar, deberemos de entender estas cosas, ¿verdad? Ahí arriba, noten que aquí les estoy mostrando cómo va el calentamiento promedio por región. Aquí están mostrando cómo cambia las mediciones de calentamiento en función de los ajustes por la radiación artificial urbana. Aquí me están mostrando, aquí no están tratando de medir el calentamiento, están tratando de explicar cómo impacta el fenómeno. ¿Sí? Ok, quiero mostrarles muy brevemente, y voy a terminar con esto. Vamos a dejar creo que todavía quedan un par de minutos para preguntas. ¿O ya no? Ok, noten que les quiero mostrar esta me parece muy interesante. Acá están midiendo la temperatura, aquí no están midiendo anomalías, sino temperatura promedio del planeta, es otra forma de medirlo. Y lo que estamos mostrando es distintas estaciones de medición. Aquí las pueden ver, Kobe, OIST, cada colorcito es una estación distinta de medición. Aquí estamos viendo efectivamente lo que es el calentamiento, ¿sí? Medido por estas estaciones. Cada línea que ustedes ven ahí, cada línea punteada, es la pendiente de crecimiento del calentamiento. ¿Qué ven?
¿Qué ven en la gráfica? ¿Ven algo interesante en la gráfica? Cada instituto está midiendo, cada estación está midiendo con data propia y nos está mostrando el ritmo del calentamiento. Este es un paper bastante respetado. ¿Qué ven? Ya vieron que hay distintos ritmos de calentamiento en cada base de datos diferente. Por ejemplo, aquí se los puse, se los resumí. En algunas hay un calentamiento de 0.10 grados por década, ¿sí? Eso sugiere que vamos a crecer 1 grado más o menos en 90 años. Pero otras sugieren que tenemos un calentamiento de 0.18 por década, lo cual sugiere que vamos a calentarnos más de 1 grado en más o menos 50 años, ¿sí? No sé si ven que los científicos saben que no es claro el ritmo al que nos estamos. Hay promedios, hay propuestas políticas, promedios, pero a nivel científico el ritmo todavía es algo que está siendo muy debatido, ¿sí? Porque noten que los ritmos varían en función de los métodos de corrección de sesgos que estamos usando, ¿sí? Entonces, noten que ahorita ni siquiera estoy dando una postura, solo estoy haciendo ver lo complejo que es medir la temperatura global. ¿Ya? Y lo interesante que es el campo, ¿verdad?